Bueno, hagamos un breve repaso de lo que vimos la clase anterior cuando hablamos de inversión. Estamos todavía, hasta acá, dentro de la economía en el largo plazo. ¿Qué significa largo plazo en economía? Estamos hablando de periodos, vamos a decir, es difícil establecer parámetros tan exactos y aparte depende y varía de cada país, pero vamos a decir en principio que después de los 10 años, ¿sí? Eso es el largo plazo. Uno habla de plazos en función del ciclo económico. Se contempla el ciclo económico para hablar de largo plazo. Si más de 10 años, uno empieza a ver tendencia. La tendencia siempre me marca el largo plazo, ¿sí? La evolución a lo largo de muchos años, de la evolución de una variable a lo largo de muchos años empieza a marcar el largo plazo. Insisto, no hay una norma que diga cuánto es el largo plazo en cantidad de años, va a depender de la actividad económica, va a depender de muchas otras cuestiones. Quizás para un negocio comercial, el largo plazo puede ser 5 años, para un determinado negocio, para una determinada industria pueden ser 10 años, o para una economía de un país pueden ser 20 o 50 o 10, digamos que 50 es mucho igual, ¿no? A partir de 10 años ya podemos decir que estamos en el largo plazo, pongámosle que en 5 años es el mediano plazo. Estoy simplificando el análisis, pero quiero ubicarlos un poco. Entonces les decía, hablamos de la economía en el largo plazo, y lo que analizábamos era el crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento, estoy hablando del largo plazo, y necesariamente necesito una variable que medida a lo largo del tiempo, me dé el valor del crecimiento, me mida el crecimiento. Y esa variable era el PBI per cápita. Después dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que mueve el PBI per cápita? Entonces, ¿qué lo hace aumentar? ¿Qué hace que una economía crezca verdaderamente? Entonces, ahí analizamos varios elementos. Enunciamos acá algunas causas que yo les pido, les dije todas las páginas del libro que tenían que leer, porque ahí están desarrolladas estas causas, y lo separa en factores exógenos y endógenos. Ustedes encontrarán alguno más en el libro quizás, son esos, léanlo, porque si se les dije que lo lean, lo tienen que leer, porque por ahí después lo considero importante. Y otra de las variables que incide mucho en el crecimiento de un país es la inversión. Ahora, agregar inversión, es decir, agregar capital, cuando digo inversión es agregar capital a una economía, eh, implica también descontar lo que se desgastó del capital que yo ya tenía, ¿sí? Con la inversión vamos a incrementar el PBI total, pero también, acuérdense que lo que nosotros nos vamos a fijar es que aumente el capital per cápita, es decir, la cantidad de capital por habitante. No sirve solamente aumentar el capital, sino que también en función, en relación de la población. Vuelvo, hice ese paréntesis, vuelvo a lo que les dije antes. Tengo un capital, que es el K sub n-1, el capital que tenía el año pasado, supónganse, por eso n-1 de n, que es mi ancla, el periodo anterior, menos 1, menos la depreciación, la depreciación de este capital. ¿Y qué es la depreciación? Es la pérdida de valor por el uso, por el paso del tiempo, de el capital destinado a la producción. ¿Por qué? Porque las maquinarias se gastan, ¿sí? Y sufren un deterioro. Entonces, eso hay que restárselo, ese deterioro, ese valor en la máquina. Y hay que agregarle la inversión nueva, la inversión de este año, que ahora vamos a ver que esa inversión se llama inversión bruta. Entonces, yo tengo la D mayúscula, me simplifica este término, que es D minúscula, que es una tasa, no importa, todavía no quiero entrar en detalle en eso, multiplicado por el capital. Si es una tasa es un tanto por uno, o si quieren, díganlo por ciento, es algo que deprecia un 10% anual, supónganse, bueno, multiplicado por ese capital me da una depreciación en valores absolutos acá abajo, así que es la D mayúscula. Entonces, el capital que tenía en 2019 menos la depreciación de 2019 más la inversión que hice en 2019 me da el capital que tengo ahora en 2020. ¿Sí? Puse un ejemplo y después vimos lo que es la variación en el capital. Yo quiero ver cuánto varió el capital, cuánto varió K de un año a otro. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es restar el del último año, el de 2020, menos el de 2019, el capital de 2019. ¿Esto qué es? Vamos a matemática financiera, una variación absoluta. Es una variación absoluta. Fíjense, vayan a la teoría, es la variación absoluta. Es la variable capital
Nosotros en matemática financiera utilizamos la variable ventas, acá es la variable capital, en dos momentos del tiempo diferentes, donde el momento más cercano o posterior va primero y se le sustrae el valor de la variable en el momento anterior. Hicimos el ejemplo y vimos que era 5. Bien. Ahora, ¿qué es la inversión bruta? La inversión bruta es este término que está acá, el I sub n menos 1, es todo lo que se invirtió en el periodo anterior. ¿Sí? ¿Y qué es la inversión neta? Bueno, es lo que realmente aportamos de inversión al capital, al stock de capital que tiene una economía. Porque también hay que quitarle las depreciaciones. Esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿sí? O lo mismo la D, si ya está multiplicado o resuelta esta cuenta, se transforma en esta D, que en valor absoluto. Entonces, la inversión neta siempre es la inversión bruta, todo lo que compré de tractores, ¿sí? Porque me pongan tractores si quieren, menos aquellos tractores que se rompieron o la pérdida de valor de esos tractores por el uso, ¿sí? que han sufrido. Entonces, eso lo llamamos inversión neta. Y acá le pongo que la inversión neta es igual a la inversión bruta menos las depreciaciones, se lo aclaro. Entonces, nosotros podríamos decir que la variación de capital, que era lo que vimos acá, la variación de capital, es igual a la inversión neta. ¿Sí? Por eso la inversión neta es tan importante, es un concepto tan importante, porque eso me muestra si hubo o no incremento de capital en un país. Después tendrá que analizarlo per cápita, perfecto, dividido por la población en los dos diferentes momentos de tiempo, pero en principio es una buena variable. Entonces, acá lo que vamos a ver es que la variación de capital, es igual a la inversión neta. ¿Por qué? Vamos a una simple cuenta. Esta es la variación de capital, recuerden, el valor de una variable, la variación absoluta, ¿sí? La definición de variación absoluta que vimos en matemática financiera. El valor de la variable en 2020 menos el valor de la variable en 2019. Y la inversión neta, que es la inversión en el momento anterior menos las depreciaciones en el momento anterior. ¿Sí? Bien. Fíjense que vamos a partir de esta ecuación que está acá, que estoy moviendo, que es la que yo construí y expliqué en la clase anterior, que es esta de aquí. ¿Sí? Donde tengo el capital menos las depreciaciones más la inversión neta, me da igual al capital que tengo ahora. ¿Sí? Capital del periodo anterior menos las depreciaciones del periodo anterior menos la inversión neta del periodo anterior, perdón, menos la inversión bruta, perdón, menos la inversión bruta del periodo anterior, me da igual al capital que tengo este año. Bien, esa ecuación la coloco acá. Fíjense que lo que paso es pasar este término que está acá, lo paso restando, y me queda de este lado el igual. ¿Y esto qué es? Es la variación de capital. Fíjense, la variación de capital que era el capital en 2020 menos el de 2019. Y bueno, esto es lo mismo. El capital en 2020 en el momento n, menos el capital en el momento 2020 menos 1, 2019. ¿Sí? Menos un año sería. Entonces, ahí tengo la variación de capital de este lado de la ecuación. Y del otro lado de la ecuación, ¿qué me quedó? Lo reacomodé, ¿sí? Reacomodé un poco el término. Este lo coloqué primero y este lo pasé al final. Y fíjense que lo que me da esto es igual a la inversión neta. Si volvemos a la ecuación de atrás, esta es la inversión neta. Es lo que realmente se aportó de inversión a la economía. Entonces podemos decir que la variación de capital o en el stock de capital es igual a la inversión neta.